Bueno, buen día a todos, a todas, a todes. Veo montones de caritas, no voy a poder ver a todas porque ya tengo más de una página en mi Zoom, así que bueno, no sé si somos todas, todas o también hay otros, pero bueno, en principio saludos Hay a otros. todos. Hay otros, bien. Este, bueno, antes que nada, como siempre, ¿no? Uno piensa que la pandemia nos condenó a la no presencia, pero también es cierto que por otro lado nos premió con este tipo de encuentros, que por lo general yo con Analía hace tiempo me conozco y más de una vez me ha invitado y por lo general marzo es una fecha muy complicada que hace que si yo tuviera que ir a Moreno probablemente en vez de tener una hora y media tendría 3 o 4, lo cual hacía que habitualmente no me podía acercar. Así que hay que aprender a sacar lo bueno de lo malo. Entonces, por lo menos estar en contacto a través de estos cuadraditos hace que nos podamos escuchar. Bueno, agradezco a Analía que hace tiempo que viene acercando la red andando. Yo sé de ustedes, no sé profundamente, pero sé que existen a través de Analía. Eh, lo que digo es que, dado que tenemos poco tiempo, en vez de que yo les cuente toda la historia de abuelas, yo iría más que nada primero al hueso, aunque probablemente haya tal vez gente que le venga bien que yo cuente algunas cosas de abuelas, pero nos vamos a consumir el tiempo en una parte que me parece que está buenísima, pero tal vez hoy queremos hablar un poco más de territorio. Entonces, yo voy a hacer al revés y después eventualmente, a medida que me hagan preguntas, si amerita, yo voy ampliando algunas otras cosas. Digo porque dentro de todo el camino que venimos recorriendo desde abuelas, en el área educativa siempre hay dos áreas. Una que tiene que ver con la formación del adulto, que es en realidad a la que yo a lo largo de los años me dediqué más, aunque la idea era llegar al territorio, a las aulas o al territorio cualquiera fuese donde uno se encuentra con otros. Pero terminó siendo principalmente mi tarea la capacitación del adulto, primero porque la mayoría de la formación docente inicial de la mayoría de los docentes en servicio, que por lo menos había cuando yo arranqué con esto en 2003, no existía esta temática dentro de la formación inicial, por lo cual era necesario arrancar de cero, ¿sí? Segundo, después, a medida que fue avanzando la presencia de estos temas en la agenda educativa, por supuesto que estos temas tal vez no había que instalarlos de cero, pero sí siempre nosotros encontrábamos la manera de darle una vuelta de tuerca para poder avanzar un poco más. Así que la verdad es que con Analía, yo estuve varias veces en el Normal 7 y ahí por lo general trato primero durante bastante tiempo toda la historia de abuelas, ¿sí? Pero bueno, requiere un tiempo que me parece que hoy no vamos a tener. Por lo cual, quedo a disposición fuera de marzo, porque marzo es una fecha tremenda. Yo hoy me voy 10:30 porque 10:30 encaro otra charla y a la 1 tengo otra. O sea, viene marzo, siempre es así, es como una hecatombe de que todos quieren invitarnos, está buenísimo, pero bueno, es un esfuerzo. Entonces, dejo eso vacante, pero invito a que en algún momento fuera de la locura, digamos, de marzo, tengamos un encuentro y además, de paso, también les cuento que no sé si la gente que está acudiendo acá le viene bien, pero lo cuento. Desde el 2010 nosotros junto con el Infode estamos haciendo cursos de capacitación docente hemos hecho a nivel primario, secundario inicial. Este año vamos a hacer la primer cohorte en nivel primario y la segunda cohorte en nivel inicial. Eso por si alguien quiere sumarse a los cursos del Infod que tienen además puntaje. En otro orden de cosas, estoy mandando el chivo matutino. Desde el año pasado, desde Abuelas, que estamos haciendo un curso solo de abuelas, no con el Infod ni con el Ministerio de Educación de la Nación, justamente para formación de adultos, pero de público en general,
que no es con puntaje por ahora, que en realidad es para todo tipo de público y la diversidad es maravillosa, y lo alojamos siempre en distintas secretarías de derechos humanos. El año pasado lo hicimos en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, en la de la provincia de Buenos Aires y en la Secretaría de Nación. Ahora, en abril, vamos a alargar otra cohorte en Nación, ahí se puede anotar, es libre, digamos, no es con puntaje, pero es libre. Otra en la provincia de Río Negro, que creo que sí va a ser cerrada solo a Río Negro. En la segunda mitad del año volvemos a hacer una para la provincia de Buenos Aires, así que eventualmente los tengo al tanto. Y ahí sí, claramente es una capacitación o formación para el adulto que no tiene solamente que ver con la historia de abuelas, aunque sí tiene que ver con la historia de abuelas, sino que también tiene que ver mucho con la reflexión sobre el impacto de las distintas herramientas y políticas que se han dado en la Argentina y en el mundo para que nosotros podamos seguir pensando. Entonces, bueno, ya habiendo hecho el chivo, arranco con lo que quiero charlar hoy. Después, si Irene me lo pasa, yo socializo esa información para que esté disponible. Sí. Cuando tenga, pasa que todavía no tengo ninguna inscripción, ningún dato concreto, pero cuando lo tengo quería contarles para que sepan que eso existe. Para ustedes o para cualquier otra persona que le parezca que está bueno. Y la verdad que estamos súper contentos con los resultados y la diversidad increíble que se fue dando. Bueno, básicamente lo que quiero contar algunas cosas primero antes de hablar de eventualmente buenas prácticas dentro de los distintos niveles. Voy a hablar de algunas prácticas, no necesariamente malas prácticas, pero prácticas y repercusiones de prácticas, ¿sí? En el nivel inicial o previo, la típica réplica que podemos escuchar de nuestros propios compañeros, de la comunidad educativa, de los padres, es que hablar tal vez durante el 24 de marzo de algún tema relacionado con la historia reciente es algo que no es para esta edad. O sea, es como, la primera cuestión es, son muy chiquitos. O sea, digo como paradigma, ¿no? Son muy chiquitos. La otra forma es, eso ya está en el pasado, hay que dar vuelta a la página, ¿no? Es como otro de los paradigmas. Y el tercer paradigma es, acá no se habla de política. También no digo que son las tres únicas, sino que encierro dentro de esas tres las formas de expresar que ese tema no va a ser abordado o que no es abordado con agrado. Digamos como que cualquiera de los tres argumentos tiene montones de formas de ser discutido. Ahora voy a solamente escribir apenas una línea para cada uno de ellos, pero evidentemente lo que en realidad se está intentando es bloquear la posibilidad de poner en cuestión, ¿no? Porque si yo no sé cómo llevar adelante o tengo dudas de si son pequeños, en vez de decir eso no lo trato porque son pequeños, puedo decir no sé cómo tratarlo porque los encuentro pequeños y no sabría cómo abordarlo. Con lo cual pongo la problemática en mí, no en el chico, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es cosa del pasado. Bueno, nuevamente, no sé cómo abordarlo y pongo la temática, la problemática en la temática, no en mí. La tercera, que sería, es una cuestión política, nuevamente pongo la cuestión en la temática y no en mi incapacidad, imposibilidad o desagrado de llevar adelante esta temática. Entonces nos encontramos todo el tiempo, a lo largo del ancho y del alto del país, en todos los formatos de educación, con estas trabas, ¿está bien? Sabemos que no es algo del pasado, primero, en el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, porque nosotros ya resolvimos 130 casos, pero faltan alrededor de 300 casos. Un caso significa un hombre o una mujer de entre 40 y 45 años que todavía tiene su identidad adulterada, que no sabe verdaderamente cuál es su verdadera historia, y además, lo más probable, no es que sea así, pero lo más probable desde el punto de vista estadístico, es que tenga hijos o hijas, por lo cual no solamente ese adulto o adulta tiene su identidad vulnerada, sino que su descendencia también la tiene.
menos pasado imposible desde el punto de vista de la problemática real de las abuelas. Pero por otro lado, si lo vamos a comparar con otras temáticas que sí abordamos en la escuela, como por ejemplo la vida de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, de Rivadavia y cualquiera de las proezas que cada uno de ellos hizo a lo largo de su historia, es bastante más antiguo que las proezas que han hecho las madres y las abuelas, por lo cual no es un verdadero argumento el hecho de que sea del pasado, ¿está bien? Sí es un pasado incómodo, por supuesto que es un pasado incómodo, porque de la misma manera que cualquier temática que uno va a abordar, uno como sujeto de derechos tiene que plantarse dentro del aula con una postura política, ¿sí? No partidaria, política, ¿sí? Que dice que esto es importante escuchar, esto es importante evaluar, esto lo vamos a pensar entre todos, eso ya es una actitud política. La sensación que tenemos a veces cuando tomamos otros temas de la historia es que ya otros han tenido esa postura política masticada para mí. Entonces yo no tengo que necesariamente pensar si Belgrano nos conviene o no nos conviene. Ya alguien lo pensó, ya alguien lo puso en la currícula, y yo simplemente tengo que ser el medium, ¿no? Entre ese alguien que masticó algo y mis alumnos que van a recibir esa clase. Entonces, al ser historia reciente, siempre es incómoda. Eso está clarísimo. Bienvenido a la incomodidad, porque de eso se trata la educación. Pero eso no hace que el tema no sea para tratar. ¿Está bien? Eso es punto número 1. Con eso yo ya estoy, de algún modo, respondiendo a las 3, ¿sí? No es porque es de pasado, no es porque es una cuestión política, ni es porque es una cuestión de que son pequeños. Ahora paso a la segunda cuestión, que es, bueno, ¿y cómo? ¿No? Entonces, supongamos que ya tenemos un ambiente donde está la aceptación de que estos temas se tratan, primero porque se toma en cuenta la ley de educación que en el 2004 se dejó en claro que los temas de historia reciente y de derechos humanos y de derechos del niño se abordan en la clase, que además el 24 de marzo es un feriado que tiene como interés general en la reflexión sobre la historia reciente, o sea que en realidad ni siquiera es que uno está tomando en sus manos una decisión por fuera del marco de la ley, todo lo contrario. Estoy hablando de la resistencia al marco de la ley, ¿está bien? La ley ya está súper recontra escrita y recorrida. Entonces, la segunda cuestión es el cómo. Entonces, a veces me he encontrado con muchos docentes que, ante la no resistencia a la ley, lo que hacen es, en el cómo, licúan el qué. Entonces, por ejemplo, especialmente en inicial, me he encontrado, yo les cuento que yo no soy docente, o sea que yo no tengo prácticas ni de ningún nivel, pero todo lo que conozco, lo conozco a través de las experiencias de encuentros con otros docentes, o sea que voy escuchando lo que otros hacen, dicen, y lo que sus compañeros les replican, y así es como voy aprendiendo, ¿sí? O sea que en mí lamentablemente no van a encontrar a alguien que tenga la posibilidad de darles una mirada de la práctica real, pero sí de un poco más de la general, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que aparecen es, nosotros trabajamos identidad en la sala, porque desde temprano, cuando los chicos llegan al colegio o al lugar donde se van a encontrar, cada uno tiene un ganchito para su mochila y cada uno va al comienzo de año a poner si es su nombre o si es un pescadito. Entonces ahí nosotros ya estamos trabajando identidad. Ok, no vamos a entrar ahora en una discusión si eso es identificación, si eso es identidad, pero digamos que resumir toda la historia de un derecho a simplemente un acto casi de hábito de identificación, tal vez me queda corto. No digo que esté mal, ni digo que haya que eliminar esa práctica para nada, porque es la sumatoria de lo que significa en realidad la convivencia con otros, ¿está bien? También hay que tener cuidado, porque a veces uno, cuando fomenta este gancho es mío, sin darnos cuenta, a veces estamos fomentando más la propiedad privada que la identidad. Entonces, digo,
No estoy diciendo que esa es una mala práctica. Lo que digo es que cualquiera fuese la práctica, siempre está bueno reflexionar por qué la pongo en práctica, qué es lo que estoy tratando de transmitir y cómo la defiendo, ¿sí? Si yo a comienzo del año les cuento a cada uno de ellos que tienen un espacio que es el suyo y que la idea es que esa la defiendan hasta fin de año, probablemente estoy fomentando más el derecho a la propiedad. Ahora, si lo que estamos hablando es que es importante que todos tengamos un lugar donde poner la mochila, que no es lindo llegar y que alguien tenga que poner la mochila en el piso, porque todos tenemos derecho a tener un espacio, y si somos 10, que haya 10 espacios, y que si se ocupó, otro comparta el gancho con su compañero, porque lo importante es tener un espacio para todos. Esa misma propiedad o derecho a propiedad lo estamos en realidad colectivizando de otra manera, ¿está bien? Y la práctica es la misma. Entonces acá es donde voy a ir avanzando, en el cómo, porque lo más importante que ustedes se preguntan siempre es el cómo, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo a un niño de 45 días o cómo yo a un niño de 2 años o 3 años hago para trabajar el derecho a la identidad? ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que porque yo en la clase diga 1, 2 o 20 veces identidad, no estoy trabajando el derecho de identidad. No hace falta que le ponga título a mi actividad, no hace falta que yo nombre 20 veces lo que estoy trabajando, sino que por lo general es mucho más importante el espacio que uno forma al trabajar con los chicos. Yo tengo la teoría de que el derecho a identidad no se construye o no se trabaja en un día, se trabaja a lo largo de toda la escolaridad, ¿sí? Porque en realidad está entrelazado con tantos otros derechos, el derecho a la palabra, que si de pronto en mi aula o en mi espacio de formación yo logro que la circulación de la palabra sea algo que recorra sin verticalismos, o sea, horizontalmente, que entre los chicos se escuchen, no que cada uno tenga derecho a hablar, porque derecho a hablar es una cosa. Cuando uno da la palabra, está también no solo el derecho a la escucha, sino el espacio de la escucha. Entonces, si yo hablo, no solo es porque a mí me tocó hablar y me han repartido la palabra, sino que esa palabra tiene valor si hay otros que escuchan. Entonces yo como docente, si armo un espacio donde simplemente administro la palabra, pero los demás no escuchan, vuelvo al mismo tipo de tarea anterior. No estoy en realidad haciendo una verdadera práctica democrática y de entrega de palabra, sino que estoy administrando un recurso, pero no viendo cómo ese recurso efectivamente tiene impacto o no. Son pequeñas sutilezas, aparentemente, cuando uno va a decirlas, y son grandes desafíos en el aula. Yo creo que es casi más complejo llevar adelante una práctica donde uno se sale de la administración de la herramienta a la construcción de una herramienta. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque esa práctica es no de un día, es un hábito que uno tiene que ir construyendo de a poco, estar muy atento y atenta como docente para que eso ocurra. No va a ocurrir el primer día, si no es un hábito que ya los chicos vienen teniendo. Hay que tenerse paciencia a sí mismo, al propio grupo. No hay que decir, sí, yo lo hice y los chicos no quisieron. No, 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 son prácticas que llevan mucho tiempo, pero si llegaran a darse y verdaderamente ocurrir, se aprenden para siempre como andar en bicicleta, ¿sí? De lo que Irene comparte... perdón, me distraje. Como dijiste lo de la pregunta, entonces, yo dejé planteado eso por si las compañeras querían. Está bien, está bien. Entonces, de la misma manera que yo digo, dar la palabra administrativamente no es lo mismo que construir un circular de la palabra, pasa lo mismo con la identidad.
Cuando nosotros decimos construir dentro de el espacio del aula o de formación, o no sé bien cómo llaman ustedes los espacios donde se encuentran, porque sé que no son solamente centros comunitarios. Bien, dentro del centro comunitario, vuelvo a insistir, tal vez durante la infancia más pequeña, el punto no sea hoy voy a trabajar el derecho de identidad, sino es tener siempre presente que el derecho de identidad no solo es un derecho más dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que viene entrelazado con muchísimas otras cuestiones, ¿no? Está a la no discriminación, a darle espacio a la propia cultura, a la propia lengua si hubiera otra, a la palabra, ¿está bien? Porque si yo, por ejemplo, no logro que todos se expresen, estoy de algún modo limitando algunas de las herramientas que van a ser a la construcción de la identidad de ese niño, ¿está bien? Y requiere por lo general de un esfuerzo del docente, vuelvo a insistir, porque los niños habitualmente no nacen con la idea de la discriminación o del cercenar el derecho del otro, pero sabemos que la sociedad los moldea muy rápidamente, ¿sí? Entonces nosotros en realidad lo que tenemos que estar muy alertas es a volver a esa forma que los niños tienen de lo comunitario, porque si no tuviéramos en realidad la forma de la sociedad que los moldea hacia el exitismo, hacia el mercado, hacia la carrera de ser el mejor, ¿está bien? No tendrían esa necesidad de tapar al otro, de ser primero, de decir más fuerte, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando son más chicos, uno está más cerca de ese lugar en el cual el niño tiene placer también de compartir, no es que es algo que nosotros venimos a traer que no existe, ¿sí? Entonces, digamos que las actividades que uno puede hacer para fomentar este espacio que tal vez se va construyendo a lo largo de todo el año, tiene que ver en realidad, para mí, durante la infancia más pequeña, digamos, más sobre aquellas actividades o aquellos juegos donde se pondere lo positivo, sin necesariamente tener que hacer énfasis en los arrebatos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo trabajo con los chicos el valor de la verdad, ¿sí? Que es súper importante, la verdad, que cada uno pueda expresar lo que verdaderamente siente y no lo que copiando lo del otro porque el otro dijo, entonces vi que pasó bien, a mí que me cuesta copio y sigo adelante, sino esta sensación de decir, esto que vos vas a exponer, esto que es tuyo, lo escuchamos todos, nos gusta escucharlo, porque vos sos tal y no tiene que ser igual al otro, ¿sí? O sea, es cercano a veces, se mezcla bastante la práctica de la no discriminación, tal vez, y de la inclusión con el trabajo del derecho a identidad. Están muy atados casi al mismo tipo de práctica dentro de la niñez, porque tal vez es más complejo imaginar cómo cada una de esas cosas va a tener impacto, pero de algún modo va junto, porque si hay hoy en día que estamos mucho más alertados sobre la cuestión de género, donde nosotros sabemos que en el ámbito escolar o comunitario, durante muchísimos años o toda la historia, todas las identidades que son distintas fueron totalmente reprimidas, ¿sí? Hoy en día se está mucho más alerta a no reprimirlas, a dejarlas florecer, a acompañarlas, y ahí uno está colaborando con la inclusión, con la no discriminación y con el derecho de identidad, las tres líneas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, tal vez no hay mucha forma de diferenciarlas, ¿tá? Uno es un derecho y los otros dos son los impactos que la vulneración de ese derecho daría, ¿está bien? Si yo vulnero el derecho de identidad de alguien que tiene una
identidad de género distinta a la binaria, entonces de algún modo estoy discriminando y estoy excluyendo. O sea que probablemente las dos prácticas que ustedes están muy acostumbrados a trabajar dentro del espacio comunitario son aquellas prácticas que, para evitar esos problemas, en realidad lo que están haciendo es trabajando para garantizar el derecho a identidad, ¿sí? Entonces yo vuelvo a insistir con esto, no encuentro una manera única del trabajo, sino que, vuelvo a insistir, creo que ustedes probablemente ya la están trabajando, ¿sí? No me parece que sea necesario que en sala de 3 uno tenga que hablar de desaparecidos, de secuestros, de apropiaciones, pero por otro lado, si de pronto ahora no, porque obviamente no va a haber una marcha, pero tal vez la familia se suma a alguna de las actividades que proponen los distintos organismos, que en este caso hoy se va a lanzar una campaña que es la que va a hacer todos los organismos del país, que se llama Plantamos Memoria. En esa actividad para el 24 de marzo la idea es que todas las organizaciones, instituciones y personas, individuos y ciudadanos planten un árbol por cada compañero desaparecido. Entonces la idea es plantar memoria por un lado y por otro lado también incluir otros derechos que en este momento están siendo muy vulnerados, que es el tema del derecho al ambiente, con la cantidad de problemas con incendios y climáticos que tenemos. Entonces, bueno, de algún modo dar una proclama por la ampliación de derechos en el acto mismo de la memoria, ¿sí? Supongamos que ustedes, la organización o el espacio comunitario se suma y los niños de 3 o de 2 preguntan, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces ahí sí uno tiene un niño o una niña que pregunta, ¿está bien? Y en ese caso, obviamente, uno podría decir, no, bueno, son cosas de grandes, cuando seas más grande te vas a enterar, ¿sí? Es la típica, es muy chiquito. O la otra es hacer un momento para poder hablar con los chicos de la importancia de algunas cuestiones. Y en ese caso, la pregunta es, ¿dónde pongo el eje? Bueno, cuando nosotros trabajamos el 24 de marzo, obviamente el hecho histórico y político fue la dictadura y la desaparición forzada, el plan sistemático de desaparición forzada y todo lo que ya conocemos. La pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a ponderar con mis alumnos o con los niños con los que yo estoy en ese momento? Voy a ponderar la democracia, voy a ponderar la libertad, voy a ponderar la verdad, voy a ponderar la independencia. Entonces, trabajar, decir, hubo una época en la cual todos estos valores nosotros no los teníamos y aprendimos de que son muy importantes. Y podemos trabajar, vuelvo a insistir, hacia lo positivo. Entonces alguien puede decir, bueno, pero entonces no estás trabajando en realidad el 24 de marzo. Bueno, entonces yo podría preguntar, cuando uno trabaja, por ejemplo, el 25 de mayo, y habla del primer cabildo y la independencia, etcétera, obviamente, independencia 9 de julio, yo no recuerdo que durante la primaria nadie me haya explicado por qué tardamos 6 años entre el primer cabildo y la independencia. No recuerdo que nadie nos lo haya explicado. Y es porque era muy complejo tal vez poder explicar los distintos intereses económicos y de poder que había entre estar independizados de verdad, depender de los ingleses o de los españoles, o seguir adelante solos, o quedarnos con la cuestión, o sea, hubo batallas, una batalla cultural enorme y política, y eso recién uno lo aprende en 4º año, o 5º, o tal vez ni lo aprende. Hay colegios donde no se trabaja eso. Simplemente se dice el valor y la importancia de la libertad y la independencia. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que pensar
y acá es donde más o menos termina un poco la idea más general, es que cuando uno está trabajando con niños pequeños, esos niños van a tener después, van a seguir formándose. Ahora ya me vuelvo un poco al espacio escolar. Es como si yo dijera, yo soy docente de sala de 3 y tuviera que resolver toda la escolaridad de ese niño o niña en una sala de 3, sin tener en cuenta que ese niño o esa niña va a tener 15 años de escolarización. En sala de 3 yo abordo el tema, en el 4 la complejizo, en quinto la complejizo más, en quinto no, en sala de 5 la complejizo más, en primer grado puedo reflexionar más profundamente y así. Lo importante no es que cuando lleguemos a cuarto año y podamos votar, tengamos 16 y podamos votar, no nos enteremos de golpe todo lo que pasó porque antes éramos muy chicos. O sea, lo importante es que vayamos construyendo y complejizando a medida que va avanzando. Entonces, si yo en sala de 3 pude trabajar algunas cosas con la persona que estaba a cargo, sea docente o formadora, donde le di valor a la democracia, le di valor a la verdad, le di valor a los derechos de los demás, y en sala de 4 vuelvo a retomar eso y lo complejizo, y en sala de 5 ya puedo yo como niño expresar algo respecto a eso. Cuando después en séptimo estemos hablando de la dictadura, etcétera, no me están hablando de algo que yo no sé de qué me están hablando. Están simplemente complejizando algo que yo ya vengo trabajando, donde yo ya tengo una postura respecto, conceptual tal vez, y se le va agregando la parte más histórica. Entonces, yo digo, porque a veces la angustia de decir, yo soy una militante y quiero trabajar con mis alumnos de sala de 2 y de sala de 3, y no quiero que nadie me venga a decir que son muy chicos, entonces lo siento y les empiezo a hablar de cosas que los chicos, evidentemente, en el formato en que yo se lo estoy contando, no van a comprender. Pero no tiene que ver con que los chicos son chicos, sino que en ese momento estoy de algún modo desagotando una angustia mía y no entendiendo cómo compartir con los chicos esto que es valioso, ¿está bien? Entonces, me parece que lo más importante es eso, es entre la negación del tratado de este tema y la aceptación a ultranza, hay un lugar donde nos podemos encontrar con los chicos, ¿sí? Entonces, ni decir que no lo pueden comprender porque son muy chicos, ni decir yo les voy a contar la historia completa, ¿sí? Porque en sala de 3 me parece que no amerita. En el medio hay muchísimas cosas para hacer, ¿sí? Entonces vuelvo a insistir, yo creo, por lo menos en cuanto a abuelas, trabajar el tema del valor de la verdad es un eje súper importante, ¿sí? Y el tema de poder rescatar todo lo que la familia nos da como legado, ¿sí? Esta cuestión cultural, que podemos expresarla desde el nombre que tenemos, las comidas que comemos, las festividades que festejamos, la forma que celebramos nuestras vidas, digamos, son formas culturales que nosotros venimos trayendo y que está bueno que se ponderen en cada uno de los espacios cuando uno comparte, ¿está bien? Me gustaría compartirles, por ejemplo, digamos, una de las actividades más comunes y me parece más exitosas dentro de esta búsqueda de cómo trabajar con los chicos, por lo menos para la experiencia de abuelas, fue el tema de sentarnos y leer un cuento, o escuchar un cuento, o compartir un cuento. A veces no es solamente que la educadora lo cuente, a veces viene la familia y se comparte entre toda la familia, o sea, la forma es un tema que cada comunidad en su territorio lo va a trabajar. No digo que es la única manera, digo que es la más accesible y creo que el efecto es muy poderoso
porque para mí, personalmente, el espacio que uno arma cuando uno va a compartir un cuento es un espacio que construye identidad. Porque el solo hecho de que entre todos nos sentemos y nos escuchemos, y la docente eligió un cuento, y la docente o el familiar o la persona que decida leerlo, lo comparte con su voz, con su cadencia, con su forma, y que después los chicos puedan hacer algún tipo de intervención, podemos inventar miles de formas de que los niños vuelvan, digamos, sobre ese cuento y lo puedan compartir, es una escena que construye identidad. Entonces, a veces solo con la escena ya estoy construyendo identidad y le estoy dando valor a esa identidad, ¿sí? Hay docentes que, por ejemplo, lo que hacen es todos los años cuentan el mismo cuento, pero no a su nuevo grupo, sino que ese mismo cuento va pasando de sala en sala, y yo, si empecé tal año, yo sé que siempre a los 24 me toca escuchar ese mismo cuento. Y uno diría, qué poca inventiva, ¿por qué no eligen otro cuento? ¿Por qué yo en sala de 3 tengo que escuchar un cuento, en 4 el mismo cuento y en 5 el mismo cuento? Porque lo que está haciendo no solo contando el cuento, está creando un espacio que va teniendo características que los propios pibes van complejizando. Entonces, yo la primera vez que escuché el cuento en sala de 3, lo guardo tal vez como un cuento más. Cuando por segunda vez en sala de 4 lo voy a escuchar, tal vez la docente puede apelar a la memoria de ese cuento. ¿Recuerdan ese cuento? ¿Saben por qué lo elegimos? ¿Recuerdan lo que pensamos? Lo vamos a leer de vuelta. ¿Qué piensan hoy? Sala de 5. Nuevamente. Y la cantidad de cosas que pueden salir de un mismo cuento, cuando no solamente es el cuento, sino que es la memoria de haber sido parte del compartir ese cuento, es la forma más simple de complejizar algo que yo quiero compartir con mis alumnos, ¿sí? Por eso yo les quería traer esta práctica, porque en realidad, no, vuelvo a insistir, no es la única, hay miles, ¿sí? Hay miles de prácticas. Digo miles porque los docentes me han contado a lo largo y ancho del país miles de prácticas que yo valoro un montón. Lo que digo es que a veces es tan simple, no nos tenemos que complejizar nosotros. Simplemente es sentarnos y encarar el tema abiertas y abiertos a que ocurra. Los chicos nos van a sorprender, ¿sí? Y no sentarnos, hoy vamos a hacer esto, y fulanito, ¿entendiste que lo que es importante? A veces tiene que simplemente ocurrir. Tal vez en sala de 4 pueden retomar lo que pasó y darle valor, porque cada grupo es distinto, cada docente es distinta, cada situación es distinta, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, es mucho más importante tener muy pequeñas prácticas, bien consensuadas o pensadas, digamos, que grandes prácticas que no pasan del cartón pintado, ¿sí? Que no salen de la grande puesta en escena. Permitamos que eso pequeño vaya poblando, digamos, lo diría como una de las abuelas, que una pequeña cosa poblada de amor es tanto más importante que un gran circo que no tiene carnadura, ¿no? Por eso digo, vuelvo a insistir, a veces uno se paraliza frente a lo grande que cree que va a tener que transmitir, y es todo mucho más pequeño, no pequeño en el valor, todo lo contrario, el valor es casi lo más importante, ¿no? Estamos hablando de derechos. Pero pequeño en cuanto a esa pequeña cosa que empieza a transitar, ¿sí? ¿Les puedo compartir algo? ¿Puedo compartir pantalla? Les voy a compartir un cuento, que es un cuento que me parece que está bueno porque es bien simple,
y me parece que depende de la edad de los chicos, da posibilidades de complejidad. Antes de compartir ese cuento, les voy a compartir otra práctica. Les conté lo de la práctica de un mismo cuento que cada grupo va a ir complejizando a lo largo de la... En realidad ahí dije mal, no era un docente que elegía, es un equipo docente, ¿no? O sea, es todo el equipo que decide que arrancamos en sala de 3 y en sala de 4 la maestra que sigue al año siguiente lo va a tomar. También hay un equipo que está construyendo ese momento a lo largo de toda la escolaridad, por ejemplo, de un jardín, ¿sí? Que además también tiene más valor inclusive, porque no es solamente lo que decide la maestra, sino que es un equipo que está pensando cómo esa práctica va a ir complejizándose a lo largo de la historia del niño y de la niña. La otra práctica que me gustó, que también es muy simple, fue una maestra que le cuenta, algunas lo hacen, ¿se acuerdan o conocen ese susurrador? Que es como un tubo donde uno le susurra al otro. Bueno, algunos lo hacen con el susurrador, lo que pasa es que el docente le sale bien el susurrador, a los niños no les sale bien el susurrador, así que por lo general el niño que susurra, el otro no escucha nada, entonces, o le cuesta, entonces podemos eliminarlo. La idea es que la docente le cuenta o a un alumno o a un grupito de alumnos una pequeña historia. Tiene que ser una historia pequeña, ¿no? Y ese alumno o ese grupito de alumnos se lo cuenta a otro grupito. Y ese grupito a otro grupito. Entonces es la práctica de la historia oral, ¿no? Donde uno construye de algún modo ese circular con la memoria, donde cada uno cuando le toca contar, está ponderando de lo que escuchó, de lo que más le importa, y lo va a transmitir. Y por lo general le agrega cosas que son las que entendió y tal vez no estaban. Y el que recepciona tal vez se queda con eso que inventó el otro y no se queda con ninguna parte del original. Y no es para poder decir, no, bueno, al final el cuento llegó mal, sino ver cómo cada uno es parte en la construcción de una historia, todo lo contrario. Entonces, bueno, hay una práctica entonces ahí de que al último grupo cuenta el cuento a todos, ¿sí? Y finalmente la maestra o la persona que está haciendo la actividad cuenta nuevamente el cuento a todos y se puede llegar a dar algún momento de reflexión, ¿sí? Los chicos, yo no sabía esto. Bueno. Y uno no tiene que después de ahí decir, y entonces nosotros... Son prácticas, esa misma práctica, eso de tomar algo y de poder tener la palabra para transmitirlo, está construyendo un devenir de la memoria, ¿está bien? Lo dejo como práctica que me gustó, que escuché de algunos docentes. Bien, entonces voy a compartir un cuento que el año pasado escribieron 2 cordobesas y nos lo donaron o sea, donaron en el sentido de dejaron que nosotros lo tengamos en nuestra página web, así que después además les voy a mostrar dónde acceder, no lo tenemos físicamente, pero lo pueden leer o lo pueden bajar, ¿sí? Para poder leerlo si les gusta. Y después está la otra, les muestro otra colección de cuentos, que son microcuentos, que son muy cortos, donde también pueden, por ejemplo, elegir algún cuento de ahí. No son los únicos, realmente hay muchos, pero les voy a compartir algunos recursos, ¿sí? Y después ya podemos pasar a las preguntas. Bueno, ahí voy. El cuento se llama Ácata. ¿Puedo decir una cosa, Irene? Sí, claro. Esto no estaba, sí. Te juro por Dios que no estaba planificado. Este libro lo escribió mi hermana, pero por Dios que no estaba planificado. Verónica García es mi hermana. Ontiveros, mira. Sí, usa el apellido de mi mamá también. Juro que no estaba planificado.
No, no, ya sé que no sabía. Es hermoso. Me parece hermoso este cuento. Hermoso. Bien, entonces, a ver, ¿dónde voy? Ahí está. Bueno, acá está. A ver, no me da bola. Bueno, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ahí está. No sé si lo llegan a ver, tendrían que achicar todos las caritas. Cada uno de ustedes les sugiero que saquen las caritas para poder ver todo el cuento. ¿Dónde está mi niño? ¿Estará bordando nubes en el lienzo azul del cielo? ¿Cosiéndole el dobladillo a la falda de algún cerro? ¿Dónde está mi niño? ¿Andará robando arrope de la olla que lo acuna? ¿Escondido bien finito tras la espina de una tuna? ¿Dónde está mi niño? ¿Juntará tejas de paja? ¿Abrirá puertas de viento? ¿Estará regando sombra en la casa del hornero? ¿Dónde está mi niño? ¿Estará trepado a un árbol que lo llamo y no me oye? ¿O jugando a las bolitas con las pimientas de un molle? ¿Dónde está mi niño? ¡Acá está! Y cuando desaparece el velo, sean manos, pañuelo o cartón, encuentra la chispa al viento y el latido un corazón. Detrás de una tela el niño espera, su abuela lo busca, el niño juega. Detrás de una tela la abuela espera que el niño que busca juegue con ella. Bueno, el cuento en sí me parece, además de ser hermoso en sí, que da para la complejidad, ¿está bien? Uno puede simplemente contar este cuento, no hace falta que lo contemos el 24 de marzo, podemos contarlo en cualquier momento del año, que además es una práctica probablemente que muchos hacen, el famoso Bacatá, donde en realidad, más allá de que obviamente está contando la historia de las abuelas en uno de los niveles, ¿no? Hay varios niveles. Está el nivel de que el niño es o está donde está o es el que es porque hay una abuela. O sea, hay una cuestión, entre comillas, de herencia o de linaje o de huella o de legado, ¿está bien? Donde ahora voy a hacer una explicación aparte para que tampoco entremos en prácticas no tan deseadas. Y, o sea, uno puede quedarse en ese lugar, puede quedarse en el lugar del juego, donde el niño ya sabemos que se está de algún modo con ese juego del acatá, ¿no? Está tratando de entender la diferencia entre él y el mundo, ¿sí? Bueno, hay montones de cuestiones alrededor de ese juego. Y las últimas dos páginas, por supuesto que apelan claramente a la búsqueda de las abuelas, pero uno podría, dependiendo de la situación, abordar más sobre esas dos páginas o menos, depende un poco del momento en que el grupo esté como para poder entender que existen abuelas que buscan, ¿está bien? Entonces, a mí me parece muy lindo este cuento, además porque, bueno, en el caso, digamos, fue hecho en Córdoba, entonces, bueno, tiene algunas cuestiones que tienen que ver con el molle, con el arrope, que donde uno podría llegar a decir, bueno, y nuestra abuela que diría molle, arrope, que me diga, no, mi abuela diría torta frita, o sea, poder hacer un paralelo en cuanto a jugar cuál es la comida que mi abuela o mi tía o la persona que me esté cuidando jugaría, o sea, podemos ir modificando. Si no vivimos con animales, etcétera,
¿dónde me estaré escondiendo? En el almacén de tal y tal. O sea, uno puede tratar de hacer un juego con los chicos con este mismo libro, donde traemos lo local o lo particular. Les dejo que inventen, ¿está bien? Pero me parece que el cuento tiene muchísimos planos donde poder trabajarse. Y con respecto al tema de la abuela o la tía, la mamá, el papá, etcétera, quería comentar algo que al comienzo les conté, el tema del ganchito de la mochila, como me parece una práctica a tener en cuenta y analizar. La otra práctica que es muy común y que tal vez no sé si desaparece tanto en los chicos más chiquitos, pero sí aparece en algún momento del jardín y sin duda en la primaria, es el tema del árbol genealógico. Entonces, es cierto que las abuelas de Plaza de Mayo se centraron principalmente, lograron el éxito de su búsqueda en el mero hecho de que las posicionan herramientas para poder identificar genéticamente a sus nietos. Pero eso es una herramienta. O sea, la herramienta del ADN y de la genética fue súper importante porque si no, no había manera de probar en la justicia de que ese niño efectivamente o niña era nieta o nieto de las abuelas. Pero con eso no estamos diciendo desde las abuelas que la identidad es una cuestión genética. La identidad es una construcción social, construcción familiar, local, particular y planetaria. O sea, tiene todo tipo de dimensiones, desde lo personal hasta lo colectivo y comunitario, y que es permanente. Uno la identidad se construye un día y ya está, y se cuelga en el ganchito, ¿sí? Es hasta el día que nos muramos, nos seguimos construyendo, ¿sí? Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si además nosotros ponemos en práctica algún tipo de trabajo con el árbol genealógico, tenemos que pensar en las diversidades de las familias que hoy en día son aquellas con las que viven nuestros niños y niñas. Porque si no estaríamos sin darnos cuenta desde abuelas, avalando la normalización de la familia, de que la única familia que eventualmente tiene algo para legar es aquella que genéticamente uno puede dibujar en un cuadro. En realidad sabemos que familia es otra cosa, es el entorno que me cuida, que puede ser alguien que sanguíneamente tenga que ver conmigo, como mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, o cualquier otra persona que me ame y me cuide. Entonces, si vamos a trabajar con la cuestión familiar, tengamos mucho cuidado que los lazos no son los acreditados y sanguíneos para que tengan valor para decir, ¿sí? Sino todos aquellos de los cuales nosotros verdaderamente tomamos parte, porque nos gusta lo que cocinan y es parte de nuestro hábito y nuestra forma de comer, nuestra forma de escuchar música, nuestra forma de festejar, nuestra forma de creer, nuestra forma de enojarse. Está construido por las personas que habitan con el niño, ¿no? No tienen que tener el, el pasaporte y mostrarlo, ¿sí? O sea, para mí es muy importante porque hay una práctica muy instalada de le vamos a decir que hagan el árbol genealógico, entonces lo llevan a la casa y tienen que ir llenando cada uno, y para facilitarle a la familia ya le armamos y que ponen la carita y sí, pero hay tantas familias que no entran dentro de eso, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, bueno, trabajar el tema del entorno familiar está buenísimo, da muchísimo valor, pero ojo cómo lo trabajamos, a eso me quería referir. Antes entonces de terminar esta primera parte, les voy a mostrar primero dónde está el cuento. Voy a entrar a la página de abuelas, les voy a mostrar dónde está el cuento y dónde podemos ver otros cuentos. Vuelvo a insistir, no son los únicos, ¿sí? Comparto nuevamente. ¿Dónde estoy? A ver. Ah, no, un momento. Un momento que tengo que primero preparar la cuestión. Poner acá. Entonces, ahora sí.
Estoy compartiendo. Cuando entramos a la página de abuelas, despacio les muestro, acá arriba tenemos las redes, tenemos un canal de YouTube donde tenemos muchísimo material, Instagram, Twitter y Facebook. Y si vamos abajo, bien abajo, hay una parte que dice recursos educativos. Ahí en el pizarrón de recursos educativos hacemos clic y vamos a ver que tenemos material para distintos niveles. En este caso vamos a entrar al nivel inicial y primario. Ah, no, a ver, momento. Sí, al nivel inicial y primario. Y acá tenemos como segundo, acá está. Hacemos clic en acá está. Y acá, bueno, cuentan, etcétera, etcétera. Y si abrimos acá, se abre no sé si lo ven porque es una página que se abrió aparte. ¿Lo llegan a ver? Bueno, etcétera, pin. Bueno, Analía, ¿se ve? Perfecto, sí. Bueno, perfecto. Entonces acá encontramos el acatá, ¿sí? Después hay otra parte que dice capacitación docente. Si hacemos clic en capacitación docente, vamos a ver que hay una parte que dice momento. Uy, se fue muy abajo, ¿no? Acá. Los derechos en las aulas, cuarto encuentro conversatorio con Paula Bombara y Mario Méndez. Son dos escritores. Si hacemos clic, no solo vamos a ver eventualmente la charla que fue hermosa, se las recomiendo, sino que si tocan acá, ven que acá hay un cosito verde que es para hacer play, que es la videoconferencia. Si hacen clic acá, hay un artículo que si hacemos clic acá, pasa que si lo voy a abrir, no sé si se ve o... No, me parece que no se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Sí. ¿Y se vio cómo se abrió el PDF? Sí, se ve una tabla con... Bien, perfecto. Acá tienen una tabla de literatura para niños y jóvenes con escenario y trama alrededor de la dictadura cívico-militar. Esta es para todos los niveles, ¿no? Pero se las recomiendo que la tengan a mano porque de pronto no es lamentablemente no son libros que se adquieren gratuitamente ni que están online, pero supongamos que tenemos la biblioteca del municipio o alguna posibilidad de pedir que en el municipio o en alguna biblioteca compren material. Acá tenemos un listado para todos los niveles, ¿sí? Entonces se los quería mostrar porque es un muy buen insumo para tener en cuenta, ¿sí? Y después vamos a volver al nivel inicial y primario que estábamos recién, donde les mostré la cata. No sé si los estoy mareando, pero después le mando a Analía por mail los links para que tengan todo. Que lo que quiero es que veamos Ovillo de Trazos. Ovillo de Trazos es una colección de microcuentos que editamos con las abuelas y lo imprimió el Ministerio de Educación. Que decime, Analía, si se ven, porque a veces Perfecto. la pantalla. Bien. Y acá tenemos distintos cuentos. Este es un cuento, o sea, son cuentos de una sola página. Esto lo pueden bajar para distintos niveles. Este, por ejemplo, es uno que es para pequeños. ¿Sí? Hay varios cuentos. Bueno, ping, ping, ping. Después tenemos el otro librito, el 1. que tenemos otros cuentos, ¿sí? Trompeta, las orejas, las orejas es para pequeños,
Este es uno que me encanta a mí, que se los voy a leer solo porque yo soy fan de este cuento, que creo que da para cualquier edad, pero también es lindo, por ejemplo, trabajarlo en familia. Y dice así, a ver, lo voy a ampliar un poco, ¿se ve? ¿Bien? Perfecto. No, las letras más, yo soy media chicata, no las veo. Claro, por eso. A ver, ¿dónde lo puedo ampliar? Arriba tenés el más, no sé si es el... No, pero ese es el más de la... No, no importa, lo leo, lo leo así, que no me aparece acá. Bueno, se los leo, ¿está bien? El gato verde. Este era un gato verde. Único gato verde en todo el mundo. Los gatos verdes no existen, dijo un gato gris. Los gatos verdes no existen, dijo un gato rubio. Los gatos verdes no existen, dijo un gato negro. Al gato verde le dio cosa no existir. Se revolcó en la tierra suelta y quedó hecho un gato pardo. Hoy he visto un gato verde, le dijo el gato negro. Hoy he visto un gato verde, le dijo el gato rubio. Hoy he visto un gato verde, le dijo el gato gris. Imposible, dijo y dijo el gato pardo. Los gatos verdes no existen. Y se puso a maullarle a la luna. Bueno, no hace falta que lo analice, me parece hermoso cuento. Me parece muy lindo cuento. Sí. Y acá es donde creo que queda clara cómo se entrelaza la problemática del derecho a identidad, la inclusión-exclusión, la discriminación, ¿sí? De cualquier temática, ¿no? O sea, se puede trabajar y queda entrelazado. Bueno, quedo abierta a preguntas, en realidad porque yo pido disculpas de antemano, porque en un rato me tengo que ir, entonces prefiero ya pasarles la palabra. Ahí la que quiera hablar a su micrófono y abrimos, ¿eh? Yo, bueno, ya que nadie hace, hago una pregunta yo mientras el resto va pensando. Pensando esto que dijiste de que no hace falta de trabajar directamente todo lo que tiene que ver con los hechos más duros de la última dictadura con los pibes chiquitos, en muchos barrios nuestros hay mucha comunidad migrante, en realidad mucha comunidad paraguaya, en muchísimos, y en otros, bueno, hay familias bolivianas, algunas venezolanas que van llegando, y para muchas es desconocido el 24 de marzo. Es una fecha que no significa nada, que quizás seguramente en sus países uno podría usar como analogía los golpes de Estado de sus países, pero cómo transmitirles o qué transmitirles a esas familias, en especial como el año pasado también estuvimos en pandemia, hay familias que todavía nunca transitaron por las organizaciones, más que las actividades que se llevaron o la comida, pero no conocen las perspectivas de educación popular, y es un tema que para mí está bueno también transmitirles que se conmemora el 24 de marzo, porque es una fecha ajena. Nada, me surge como pregunta porque es mucha la población migrante que tenemos y una afinidad importante con esta fecha, ya que también lo vamos a transmitir y compartir, y en este momento están siendo ellos los mediadores de nuestras propuestas, porque todavía los chicos no han regresado. Entonces me preguntaba qué transmitirles a ellos o simplemente sumarlos a estas actividades de mandarles un cuento, o si se te ocurre otra cosa. Bueno, no, esa es otra perspectiva, porque tiene que ver con la comunicación hacia adultos, ¿no es cierto? Bueno, sí, en realidad en ese caso amerita una actividad familiar o una actividad con los adultos, donde tal vez los chicos estén o no, dependiendo de cómo nosotros vemos que el grupo funciona, ¿no? Tampoco podemos pretender tener una actividad con los padres y que los chicos estén en otro lado. A veces se hace grupalmente. Y bueno, se empieza explicando en realidad bien claramente que acá en la Argentina tenemos un movimiento de derechos humanos muy importante, que para nosotros es como sociedad fundamental ir
ampliando derechos permanentemente y aprendiendo como ciudadanos a garantizar los derechos que fueron siendo conquistados, porque hemos tenido durante la dictadura militar la violación de casi todos los derechos que se nos ocurra. Y a partir de la experiencia concreta, que no quiere decir que antes los derechos no se violaban, sino que fue tan brutal que llegó a la conciencia de la ciudadanía en general el valor que tiene que cada uno de nosotros nos involucremos, primero en conocer nuestros derechos, y segundo en aprender a garantizarlos como comunidad, ¿sí? Y que por eso en Argentina se insiste tanto porque yo sé que en otros países de Latinoamérica no hay tanta presencia de la problemática de los derechos humanos en lo cotidiano, pero que nosotros lo tomamos como bandera para poder mejorar nuestra sociedad. Entonces, bueno, en principio abordar eso. Después, si hay interés, empezar a contar un poco más. Pero más que nada, primero poder dejar el movimiento de derechos humanos no solamente en manos de los organismos per se, que son los organismos de víctimas que surgieron, digamos, a la oscuridad de la dictadura, sino cómo eso se transfirió y se legó y se transmitió al resto de la comunidad. Porque de algún modo, digamos que nosotros como sociedad siempre, digamos, desde hace más de 50 años que venimos sindicalizados, que sabemos de los derechos de los trabajadores, pero probablemente quedaba muy circunscrito a algún grupo de trabajadores, y no era algo más general. Sabemos los que transitamos por los espacios educativos que la sindicalización, por ejemplo, de la docencia es una sindicalización muy tardía, ¿no? Nosotros sabemos que los porcentajes de sindicalización de la docencia fueron aumentando en los últimos 20 años enormemente, justamente a la luz de comprender, después del 2001 especialmente, de que somos los ciudadanos que tenemos que juntarnos colectivamente y defender nuestros derechos, ¿no? Utralcó como hito, ¿no? Pero no quiere decir que es la única organización, todo lo contrario. Y hoy se ve tremenda y enormemente cómo todas esas diversidades de comunidades que fueron siendo construidas fueron el sostén de la pandemia, más allá de la plata que el Estado pueda haber dado, la red que la comunidad misma se da para sostenerse es uno de los derechos principales. Yo creo que trabajar con las nuevas comunidades tiene que ver con eso. Explicarles que es parte de nuestra identidad, inclusive societaria, digamos, de la sociedad argentina, ¿no? De la cual además nos sentimos, yo creo que la gran mayoría se siente orgullosa de poder salir y llenar con más de 1 millón de personas la plaza principal, pero después, si sumamos todas las plazas del país, más de 2 millones de personas diciendo no al 2x1, donde no había chorizos para repartir, ¿sí? Sino que había claramente algo para defender, que nos era propio y nos sigue siendo propio a todos. Entonces, bueno, está bueno, me parece, que, digamos, tal vez si uno incorpora nueva gente a la comunidad que no es argentina, empezar diciendo, explicando toda la parte histórica, es menos, tal vez es menos efectivo, entre comillas, que hablar de lo que significa hoy. O sea, el hecho de que a la luz no, a la sombra de esos eventos surgió este movimiento tan importante, lo más importante me parece es cómo eso fue permeando en la sociedad y cómo nosotros hoy somos una sociedad bastante más prestos a juntarnos, a ocupar el espacio público, a decir lo que nos parece, a juntarnos con otros, a defender nuestros derechos y a salir a conquistar nuevos, porque la ola verde, que acá en Argentina fue gigante, no es solamente, ¿sí?, porque las chicas tuvieron pasión, sino porque hay una cultura de ocupar el espacio colectivamente, de defender y extender derechos. Eso sí es una cuestión que me parece que es interesante trabajar, porque entonces si uno ya como nuevo habitante empieza a entender que el mate es algo que circula y que es algo que va a ser parte de mi hábito, ¿sí?, que tal vez
no somos tan carnavaleros, nos cuesta, que hay otros sectores que sí, no sé, hablo de hitos que se me están ocurriendo, pero que salir a la calle para defender colectivamente lo que no es nuestro es algo muy folclórico, entre comillas, no de punto de vista festivo, sino de punto de vista arraigado. Está bueno que lo miren como desde ese lugar, esa práctica. Y después lentamente se irán enterando del cómo. Porque probablemente hoy inclusive hay muchísimos argentinos que nacieron acá, que tienen esa práctica y tal vez no saben exactamente cómo fue construida esa práctica. Entonces tampoco vamos a pretender que las nuevas personas que vengan a habitar primero sepan cómo es que surgió y después adquieren el hábito. Yo creo que primero tienen que entender ese hábito, sumarse, sentir que le es propio y después lentamente empezar a entender cómo y por qué, ¿no? O sea, a veces es al revés. Pero bueno, es un pensamiento que me sale ahora, no es que lo tenga ensayado, pensado. Digo. Está bueno. Pero sí, claramente es para trabajar con los adultos en familia, ¿no? Ok. Ahí hay una compañera que se llama Patricia que levantó la mano. Patri, de Rodolfo. Ahí. Sí. Bueno, Irene, quería consultarte qué opinas con respecto de trabajar los símbolos de, por ejemplo, el pañuelo blanco, que es algo que, por ejemplo, el año pasado, cuando inició lo de la pandemia, hemos realizado un trabajo con las familias del símbolo del pañuelo blanco, mandarle un poquito la historia de por qué el pañuelo, relacionándolo con el pañal. Nosotros tenemos varias edades, pero pensando también en que muchas de las experiencias en centros comunitarios tienen que ver, arrancan en nivel maternal, por ahí unir, ¿no? Lo histórico de que hoy usamos un tipo de pañal, pero antes era otro, y que eso también se convirtió en un pañuelo blanco. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese símbolo? Porque es una de las cosas que me parece que en varios centros utilizamos, ¿no? Cerca de la fecha, así como cuando cerca de una fecha patria ponemos la bandera, la escarapela, también lo del pañuelo blanco. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿qué opinión tenés con respecto a lo de Paca Paca, ¿no? Y la historia, digamos, que se va contando a través de varios capítulos, porque también, bueno, hemos incorporado eso en nuestras experiencias educativas y, bueno, quería saber un poco si eso, además de los cuentos hermosos que nos contaste, también te parece que es una buena herramienta para trabajar. Y la última, contarte que con el grupo de escolares hemos ido a la plaza un jueves y hemos armado previamente, por ejemplo, una bandera, y eso fue buenísimo el proceso, porque pienso esto que vos contabas recién, si tenemos este cuento contado en el nivel inicial y concluimos en el espacio escolar yendo a la plaza un jueves, me parece como que me cierra todo esto que contaste con respecto a que hay que trabajarlo todo el tiempo, ¿no? Bueno, era eso. Bueno, primero la del pañuelo, por supuesto el pañuelo es un símbolo que viene, digamos, que es un símbolo de la lucha de las madres y en general se ha extendido a un símbolo más general, digamos, del movimiento de derechos humanos y está perfecto usarlo. O sea, yo en realidad no estaba, al elegir dos, no estoy dejando de lado todas las demás, todo lo contrario, yo creo que hay muchas prácticas que se hacen. Y la segunda era con respecto a... Paca Paca. Paca Paca también tiene recursos. Yo lo que quiero, en realidad, en vez de decir qué recurso me parece bueno, qué recurso me parece malo, dejar acá lo que yo creo con respecto a los recursos. No existe ningún recurso bueno y ningún recurso malo. Todos los recursos existentes y habidos por haber son buenos o son malos, dependiendo de cómo los elijo y de cómo los trabajo. Digamos, como que el ejemplo que en realidad no es para niños, sino es para adultos, ¿no? O no, elijo nuevamente el mismo ejemplo que di recién. Si yo decido trabajar con el árbol genealógico, uno puede preguntar, ¿es un buen recurso o es un mal recurso? Y depende cómo lo trabaje.
Si yo trabajo el árbol genealógico, no dejando en la forma espacio para las múltiples formas de familia, y pongo eje en la parte de lo genético y de lo sanguíneo, es un mal recurso. Si tomo el concepto del árbol genealógico para incluir otras generaciones y para poder hacer un trabajo intergeneracional y ver ponderar la cultura que en mi propia casa se lleva adelante para distintas cosas, como dije, para comer, para cantar, para qué música, qué comida, qué fiestas, qué forma de las prácticas que uno puede decir y cómo uno en ese ambiente amoroso construye su propia identidad también familiar sin ponderar en lo más mínimo la parte genética, es un buen recurso, porque estoy trayendo a la construcción de mi propia historia a otros que son partes, ¿sí? Entonces estoy entendiendo que la construcción es colectiva. Entonces, me parece que tanto los recursos de Paca Paca como un pañuelo como símbolo son buenos recursos si yo los utilizo bien. Es más difícil la respuesta porque, digamos, en realidad nunca un recurso va a ser suficiente. Nunca un recurso va a suplir el trabajo de reflexión o de estar o de poner el cuerpo que tiene el contacto de un docente o una persona a cargo con un grupo. O sea, nunca. No es que yo paso el de Paca Paca y ya resolví. Si paso el de Paca Paca porque me viene bien para poder trabajar o charlar o disparar cosas, genial, pero lo importante no es el de Paca Paca, lo importante es lo que voy a hacer después. Mi mediación, el docente no puede eliminar su mediación, es lo más importante. La mediación puede ser entre un símbolo como un pañuelo, puede ser entre un video de Paca Paca, puede ser un cuento, puede ser un dibujo, puede ser una ronda, puede ser lo que se le ocurra, pero el énfasis está en el momento de la mediación, no en el recurso. O sea, no sé si te contesté o te compliqué. Y la última pregunta, que me contaste de la Plaza de Mayo, bueno, siempre cuando uno tiene esos momentos especiales que salen de la rutina de cualquier hábito escolar o de encuentro, siempre se generan hitos, ¿no? Que hace que, me acuerdo cuando fui con tal y tal a la plaza, me acuerdo cuando, la construcción de esos hitos siempre son muy significativos. La pregunta es, ¿qué hago cuando no tengo la posibilidad de llegar hasta la Plaza de Mayo? Porque entonces significaría que solamente puedo construir hitos significativos si tengo la posibilidad real de ir hasta la Plaza de Mayo. Bueno, si no puedo ir a la Plaza de Mayo, voy a una plaza de Moreno, que es la plaza donde probablemente ocurren las cosas en Moreno. Digo, porque a veces uno se imagina los grandes movimientos que si se dan están buenísimos, pero si no se dan no es que entonces no ocurre nada, digamos. Nosotros podemos darle el significado de vamos a ir a la plaza donde colectivamente cuando a todos nos pasa algo, venimos a decirlo acá y en todos los territorios existe ese espacio. Entonces, bueno, depende de cómo construimos ese itinerario, esa visita va a tener otra relevancia, ¿está bien? Obviamente que si logro además ir hasta el Plaza de Mayo, tal vez el hito es más evidente y más rimbombante, pero no necesariamente más profundo. Todo, vuelvo a insistir, yo creo mucho más en la mediación que en el evento o en el recurso, ¿sí? Esther quería hacerte una pregunta, Irene. Se está desmuteando. Espera que desmutearse nunca es fácil. Está. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo quería retomar esto que vos decías de recursos, me parecía importantísimo, que tiene que ver con esto de cómo uno se posiciona y cómo uno se involucra y debe involucrarse siempre como educador o educador. Me encantó esa idea que vos decís, bueno, no tiene por qué ser la Plaza de Mayo, está la Plaza de Moreno, y inclusive con recursos que
que hasta nos parecen a nosotros a priori, no, ese recurso no lo usaría nunca, o es horrible, pero hay que usarlo. Pongamos que no tenemos ningún material y justo, no sé, vino una vecina y trajo, no sé, un recorte de diario, del diario Clarín, y le pareció que estaba bárbaro. Y lo y estamos todos metidos en eso que trajo esa vecina, y yo digo, bueno, es un recurso. Es decir, por más que a mí me parezca, uy, no, no, es un recurso, y según con quién esté, con qué edades esté laburando, además lo retomamos y lo reflexionamos y nos detenemos y usamos el recurso. Así sea algo que nunca hubiera elegido y que me parezca inclusive hasta opuesto a lo que yo pienso, pero lo tomo. Como tomaría cualquier frase que por ahí salte desde uno de los pibes y hasta bueno, lo tomo. Esa necesidad de uno como educadora de involucrarse y decir, bueno, a ver, y lo laburo, y estamos laburando, como vos decías, en un hecho, un montón de otros valores. Así que bueno, eso me pensaba retomar desde la importancia del recurso, no importa cuál sea, pero sí la postura de uno y la necesidad de involucrarse siempre, ¿no? Sí, me hiciste acordar lo que pasó ayer, ¿no? No, antes de ayer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Uno recibió seguro montones de WhatsApps con distintas formas, ¿no? Y acá en casa tengo una hija de 24 años, recontrafeminista, que nos da clase desde hace unos cuantos años y venimos aprendiendo un montón. Entonces era como que cada uno que recibía la tarjeta la compartía para ponerla en discusión. Y la que más, el recurso que mejor vino fue una tarjeta horripilante que sería este recorte de diario, ¿no? Que decía, feliz día a la mujer que es, no sé, decía, sensible, atrevida, complicada, hermosa, no sé, tenía montones de palabras y estuvimos, no sé, una hora discutiendo, ¿no? Ese fue el mejor recurso, no la mejor poesía que encontramos, a la cual eventualmente dijimos, ah, mira qué linda, y no hubo más discusión. Entonces, digamos, vuelvo a insistir, el recurso no tiene que ser ni lindo ni horrible, tiene que ser tal que uno pueda sentirse cómodo para trabajar con eso. No hay otra. Puede ser horrible o lindo, pero si da, está genial. Bueno, Sony 23, si hay alguna preguntita más, porque Irene, pobre, va a tener que ir al baño e ir a alguna otra reunión. Y si no, bueno, me parece que está bueno que quede abierta la posibilidad de juntarnos, si tienen todas ganas, alguna vez más para contar la historia de abuelas en profundidad como la oí contar en el normal, que a mí me emocionó mucho esa vez. Había cosas que no sabía, así que si quieren puede quedar abierta esa posibilidad después de marzo, si quieren, ¿no? No podemos hablar, ese es el problema. Sí, Mari, la última. Solo quería preguntarle a Irene, no sé si me escucha. ¿Me escucha? Digo, esto que Analía decía hoy temprano, que nosotros estamos tratando como red de poder hacer un proceso, de poder trabajar algunos temas transversal con todas las edades que tenemos, desde maternal hasta los grupos de España. Que vos nos podés decir solamente ahora, antes de irte en 5 minutos, 2, 3 cosas que vos creas que nosotros tenemos que tener sumamente importante para poder pensar entre todos. Estamos educadores de todas las áreas en este encuentro. Cosas que vos creas que no podemos como dejar de pensar o de tener en cuenta cuando queremos pensar ese proceso de formación. Muchos de los pibes que nosotros tenemos dentro de los espacios pasan de maternal a sala de 3, a la de 5, a escolares y muchas veces también hasta jóvenes, y tenemos compañeras acá que se han formado también como hoy, como educadoras. Entonces, 2 o 3 cosas que vos nos digas que
como educadores tenemos que tener en cuenta de no perder en ese proceso cuando trabajamos con los pibes, algo que, esto que vos decías, no es lo mismo que trabajarlo con 3, con 4, con 5. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta para ese proceso? Me pedís que sea sintética. En realidad es la forma en que Mariana te está diciendo. No es la forma que Mariana te está diciendo tenés que volver después de marzo. No, sí, por supuesto, yo creo que sí, que amerita que tengamos un encuentro más profundo donde hablemos para, digamos, adultos. Después de ahí saldrán las cosas como que de algún modo tienen que ver. Yo creo que, por ejemplo, el cuento que les leí del gato, me parece que es un cuento para absolutamente todas las edades. Dependiendo dónde la ponemos y cómo lo ponemos, da para trabajar cualquier temática asociada a lo que dije antes, que tiene que ver con, en realidad, con los derechos del niño como principio, derecho a la identidad, al derecho a la palabra, al derecho a ser, ¿no? Al derecho a la diversidad, trabaja la inclusión, no exclusión, trabaja el bullying. Es un cuento, me gusta que sea abierto. En general me gustan los cuentos abiertos. Si nosotros tomamos, tal vez es una exageración lo que voy a decir, porque me apretaste a que en 3 minutos te diga, pero si tomamos ese cuento y lo ponemos en cada una de las edades, vamos a estar trabajando sin darnos cuenta las complejidades del derecho a la identidad. Por eso puse como primera práctica, les conté la del docente, el equipo de docente que tomaba un mismo cuento y lo iba llevándose adelante, que es en realidad lo que hacemos en toda la escolaridad, porque sale 3 hablamos de San Martín y del cruce de los Andes, y no dejamos de hablar hasta el último año de secundaria, de lo mismo. Estamos contando siempre el mismo cuento. Lo único que estamos haciendo es complejizando el mismo cuento. Entonces, cuando hablamos de derechos es lo mismo. Nosotros estamos trabajando derechos, pero no tenemos que declamar derechos. Tenemos que aprender a vivir respetando los derechos y pensando cómo sumarnos a ampliarlos más. Es casi la premisa, ¿no?, del trabajo. Antes que nada, saberse con derechos, y que si yo no los puedo llevar adelante, siempre hay quienes me van a dar una mano y colectivos que se van a sumar a que juntos podamos avanzar. O sea, trabajo colectivo es otro de los hitos principales de lo que significa la lucha. Ninguna lucha actual está montada sobre el vacío, todas son siempre montadas sobre la lucha anterior. Todas se van entrelazando. Por eso me parece tan hermoso que el colectivo de mujeres haya elegido como bandera un pañuelo, porque podría haber elegido un sombrero, un pin, una bufanda, un zapato, pero no eligió poner su verde en cualquier objeto, eligió poner su verde sobre un pañuelo. Y eso es porque toma el pañuelo de las abuelas y las madres y lo tiñe de verde. Y lo más probable es que todas las luchas que tengamos hacia adelante sean pañuelos de colores. Y es por eso, es porque de algún modo hay algo ahí que aprendimos, que la cuestión es colectiva y que es con amor. O sea, es eso.